Hoy nos acompaña el licenciado Luis Prieto, que es analista, miembro del Foro Analítico del Río de la Plata, FARP, y docente de la Universidad de Buenos Aires, para seguir pensando todo este tema que se empieza a volcar en los medios de comunicación respecto a los diagnósticos, la proliferación de diagnósticos, y aparte de eso, etiquetas o posibilidades. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué nos Bien, podrías contar sobre esta masificación y esta cuestión de los diagnósticos que empiezan a aparecer eh, de manera espontánea respecto a personas, personalidades conocidas? bueno, en salud mental el tema de los diagnósticos no es nuevo, quizás ahora se ha masificado un poco, eh, y quizás haya que reparar en que va ocupando distintas funciones, ¿no? Vos recién mencionaste la etiqueta es una de ellas y por eso merece que seamos muy cuidadosos a la hora de manejar un diagnóstico que muchas veces puede ir a parar a un lugar injuriante, ¿no? Hay excelente trabajo de una referente, de la referente fundamental de nuestro foro analítico, que es Colette Soler, que se llama La querella de los diagnósticos, ¿no? Ese trabajo exhaustivo de cómo el diagnóstico en realidad es una interacción con el diagnóstico en términos de siempre queremos saber de alguna manera cuál es nuestro diagnóstico, ¿no? Pero eso, ¿cómo es recibido, ¿no? Puede ser un alivio recibir un diagnóstico, pero también puede ser en cierta medida una condena, ¿no? Y de hecho, en general se ha utilizado para explicar, para fundamentar, digamos, determinadas patologías o conductas patológicas, ¿no? Creo que desde la famosa película de Alfred Hitchcock, Psicosis, Ujú. ahí claramente el diagnóstico, cada vez que hacemos una referencia a la psicosis, que es un diagnóstico, digamos, como todos los diagnósticos habituales que puede haber en el campo de salud mental, rápidamente está ligado a la peligrosidad, ligado digamos, a la posibilidad de agresión, ¿no? Digamos, es casi desmoralizante nominar a alguien como psicótico. Ahora, lo que está ocurriendo en el último tiempo es también, bueno, esa modalidad de diagnóstico la hemos visto, por ejemplo, en relación a figuras políticas y personajes de la política, eh, por parte de periodistas, por ejemplo, ¿no? Es decir, que explicando la bipolaridad de tal o cual, ¿no? Para no hacer, Ujú. para no problematizar, pero, por ejemplo, la bipolaridad se ha utilizado muchísimo en explicar la, la famosa psicopatía, ¿no? Hoy en día es bastante frecuente, se ha metido bastante en la cultura hablar de los psicópatas, es un psicópata, ¿no? Ujú. De, la perversión, ¿no? Muchas veces cuando vemos deambular ahí en la tele algunos especialistas o supuestos especialistas, enseguida hablan de perversión, de psicopatía, ¿no? Con esa liviandad para explicar muchas veces una conducta digamos, que es lo que nosotros llamaríamos una versión psicologizante, ¿no? Una versión. Pero hay una cuestión de la época respecto a esta estigmatización y explicación de las conductas que, eh, como cuestión a problematizar y a pensar, esto después tiene un retorno en la clínica, como muchas personas que vienen explicando lo que tienen en relación a eso que dice la tele, el medio de comunicación o una persona famosa. Sí, efectivamente eso es lo que agregaría, ¿no? Digamos que cómo se ha virado a ser
algo más del consumo en nuestra sociedad capitalista, ¿no? Por un lado, se ha posibilitado abrir los prejuicios en relación a muchos diagnósticos, que muchos famosos tal vez reconocen tener tal o cual patología, pero deviene también a veces en lo que nosotros llamamos parte de la demanda, ¿no? Es decir, parte de lo que alguien puede demandar al inicio de un tratamiento. La convalidación o la confirmación de un diagnóstico, lo cual es un problema, ¿no? Porque de repente Elon Musk, Messi o cualquier figura, digamos, que pueda recibir un diagnóstico de autismo, autismo con inteligencia o Asperger, digamos, que son patologías que existen desde hace bastante tiempo, pero que actualmente han cobrado cierto lugar complejo porque, digamos, a veces están asociados a la excepcionalidad, ¿no? A la excepcionalidad, pero la excepcionalidad vista en términos de la meritocracia o en términos de la distinción. Entonces, hay muchas personas que pareciera demandan ser, no sé, tener un trastorno por déficit de atención, para poner un ejemplo, ¿no? Porque tal o cual figura mediática o ha dicho que tiene ese diagnóstico, se googlea y entonces es una manera de sentirse excepcional, ¿no? Esta cultura nos vende eso y eso está, digamos, lo que se omite muchas veces en esos relatos grandilocuentes es el padecimiento que implica para muchas personas esos tipos de diagnósticos, ¿no? Me parece que ahí quizás, pensando en función de lo que vos decís, me parece que hay una identificación, pero solo con una partecita de ese diagnóstico. Claro, 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 claro. Vos hablaste de diagnósticos psicologizantes. Me gustaría que profundizaras un poquito más en ese concepto. Sí, psicologizante habría que entenderlo como la producción de un nuevo estereotipo, ¿no? Básicamente, ¿no? La producción de estereotipos, de nuevos prejuicios en realidad. Entonces eso puede venir, al menos en salud mental, puede venir o para el lado de la injuria, ¿no? O para el lado el diagnóstico utilizado como un insulto, ¿no? Por ejemplo. Eh, Como si de repente las personas con bipolaridad, ¿no? Tuvieran tales características y eso explicara toda la conducta, ¿no? Daría lo mismo tomar la psicosis en general, la depresión, ¿no? Digamos Puede que ser un justificativo, entonces, ujú, cuando entra en el terreno del justificativo, podríamos decir que ahí hay una versión psicologizante. Psicologizante quiere decir que donde se explica completamente la conducta y eso omite algo que es fundamental al menos para el psicoanálisis, ¿no? Que es un grado de libertad, un grado de- de posibilidad de estar fuera de eso que explicaría toda la conducta, ¿no? Que haya una cuota de autodeterminación, por decirlo así, ¿no? ¿pensás esto último como, pregunto, este diagnóstico psicologizante como en cierta medida una desaparición del sujeto? Bueno, sí, absolutamente. Es una manera en la cual el sujeto puede ser, en el caso de la ciencia, en general, los diagnósticos apuntan a forcluirlo, ¿no? Al sujeto.
y a promover una técnica que aplicada, digamos, claramente lo forcluye, decimos nosotros del psicoanálisis, lo borra, ¿no? Borra esa cuota de singularidad, borra esa cuota, como te decía recién, ese grado de libertad que tiene alguien que no está explicado completamente por ser depresivo, Asperger, tener déficit de atención, para nada está explicada completamente su conducta, ni tampoco su pronóstico, ¿no? Porque la ciencia también de ahí desprende un pronóstico. Parece eso es bastante complejo. Por otro lado, diría que digamos, esa versión psicologizante lo que produce es una justificación muchas veces, ¿no? Que, digamos, ahí no sería del todo correcto decir que elimina al sujeto, ¿no? Porque a veces puede hasta promover, ¿no? Pasa muchas veces que hay algunos colegas un poco más mediáticos que tienen de repente proponen alguna lectura, y eso puede ser la llegada de alguien al tratamiento, ¿no? Puede implicar el puntapié por el cual alguien produce una consulta, ¿no? Entonces, la relación con el sujeto, digamos, es en esa bisagra, ¿no? Si lo explica todo, efectivamente hay algo ahí que obtura. Ahora, si deja alguna puerta abierta, tal vez eso posibilita que alguien se haga la pregunta de, efectivamente, si todo lo que aparece en Google, como alguien puede hoy en día poner en el buscador cualquier tipo de diagnóstico o acceder al DSM, al famoso manual de psiquiatría, si efectivamente todo lo que le pasa está contemplado en un cuadro diagnóstico o si se permite la posibilidad de una consulta, porque del todo no le cierra una explicación o la otra. Entonces, Algo no cierra. está en ese límite. Y que algo no cierre es la posibilidad muchas veces de consultar con un profesional.